Hoy quiero leerles en el Evangelio del Apóstol Juan, capítulo 20, versículo 24 hasta el 31. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, o sea gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere su mano las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Ahora sí estaba. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, y nótese que está con signos de admiración, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Bueno, esta historia tan linda de la resurrección tiene varias aristas, digamos, varias enseñanzas. Y bueno, antes de caerle aquí al incrédulo Tomás, yo creo que es bueno que tengamos en cuenta que en esta vida hay unos eventos que nos marcan la vida, que no podemos ignorar, que no podemos pasarlos por alto. Muchos eventos históricos en esta vida, pero hay un acontecimiento en especial que no nos podemos dar el lujo de pasarlo por alto, de ignorarlo. No solo porque eso tiene un impacto aquí en nuestra vida, en este presente, ahora, sino que este evento también tiene un impacto en la eternidad. ¿Y cuál es ese evento? Bueno, es el hecho de la resurrección de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque si es verdad, y creo que es verdad, que esto ocurrió hace 2000 años, el Señor se levantó de la tumba al tercer día. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este evento no lo podemos pasar por alto. No, nada. Y entonces no existe otra razón o otra opción más razonable que rendirnos ante Él. O sea, qué bueno que en esta mañana podamos entender lo que dice Romanos 4:25, que dice que el hecho de la resurrección era para sellar nuestra justificación, o para decirnos: es cierto, aquí tienen el sello ya de mi pacto, en otras palabras. Entonces, el hecho de la resurrección marca toda la historia, en el sentido de que si Cristo no resucitó y se quedó en la tumba, entonces aquí no estaríamos haciendo nada. Por el contrario, dice 1 Corintios 15 que nosotros ni nos bautizamos por un muerto, ni vivimos por un muerto. No, es que Cristo vive porque resucitó, y por eso no podemos pasar por alto el hecho de la resurrección. Y el saber esto nos hace tener la conciencia de que necesitamos rendirnos ante Él y reconocerlo como nuestro Señor y como nuestro Dios. Pero miremos el contexto donde se da este pasaje de la Biblia. El Señor fue crucificado el viernes como en las 9 de la mañana más o menos. En la tarde muere. Incluso estaban apurados porque venía el día de reposo. Fue sepultado, y el domingo en la mañana la tumba está desocupada, está vacía. Estos discípulos del Señor, contados por el evangelista Juan, ellos no habían entendido
lo que había pasado acerca de la resurrección. Y eso que el Señor les comentó muchas veces acerca de este episodio y lo que iba a suceder. Ellos estaban confundidos. Cuando tú lees Juan capítulo 14, empezando desde el 13, 14, 15, 16, porque todo se mueve en un solo contexto, entonces usted se dará cuenta de que el Señor estaba muy preocupado por los apóstoles. Iban a quedar como ovejas sin pastor, en otras palabras. Ellos no habían entendido muchas cosas. Cuando tú lees Juan capítulo 13, comprenderás que ellos todavía estaban peleándose por cuál le iba a ser el más grande entre ellos. El Señor entró y le lavó los pies para mostrarle su arrogancia. Ninguno se percató, ninguno tuvo en cuenta siquiera. El mismo Señor, dueño del universo, el que nos hizo nuestros propios pies, ahora agarró la toalla, agarró el agua y a cada uno le estaba lavando los pies. Y algunos arrogantes, incluyendo a Pedro. Sin embargo, ellos no habían entendido lo que el Señor ya les había dicho acerca de su vida, acerca de su muerte y acerca de su resurrección. Y por eso los apóstoles estaban algo confundidos, no habían entendido muchas cosas, ellos no sabían qué pensar. Ese domingo en la noche, todos los discípulos estaban reunidos en una habitación, no sabemos exactamente dónde, no nos interesa tampoco, pero ellos estaban llenos de miedo, confundidos, y el Señor, en medio de todo eso que están pasando, se les aparece. Se les presenta con las marcas de su crucifixión. Y en lugar de recriminarlos como uno esperaba que lo hicieran, no, el Señor les dice: paz a vosotros. Pero Tomás en ese momento no estaba ahí, no sabemos dónde estaba. Cuando los demás dicen que han visto al Señor, Tomás se resiste a creerlo porque Tomás no estaba ahí. Y entonces esto nos lleva a la primera enseñanza de este relato bíblico. Y lo primero es que vamos a observar aquí una duda que nace en Tomás producto del desencanto. Esta duda de Tomás no es una duda como la que nosotros podemos tener en estos días cuando alguien nos hace una pregunta filosófica, una duda razonable, una duda porque apareció un humanista, un secularista, un filósofo hizo una pregunta. No, la duda de Tomás no nace de esta clase de preguntas que a nosotros nos hacen hoy en día. No. No es una incredulidad arrogante de un escéptico moderno. No es ese tipo de duda. No es una incredulidad nacida de una pregunta filosófica. No, la duda de Tomás es una duda producto del desencanto. Sí, ¿por qué del desencanto? Porque Tomás no podía creer la resurrección por algunas cosas que él pensaba en ese momento. No se le olvide, mi hermano, que este hombre también era un judío piadoso. Ojo, piadoso, o sea, creía en Dios, creía en su palabra. ¿Se acuerdan allá en Juan capítulo 11, cuando el Señor llega estaba a 18 estadios, Betania? Llega que lo mandaron a llamar porque su amigo había muerto, y 18 estadios son más o menos como 30 cuadras, 3 kilómetros. Lo mandaron a venir y él no vino de inmediatamente, sino que se tardó más o menos unos 3, 4 días. Al cuarto día llega, y cuando llega, la primera que lo aborda es Marta, sí, la impetuosa Marta, la acelerada Marta, la sanguínea Marta. Sale al encuentro y lo primero que le dice al Señor es: si hubieras estado aquí, esto no había pasado. Pero el Señor le dice: pero cree, Él está vivo. Ah, sí, Señor, yo creo que Él resucitará en el día postrero. Entonces, lo mismo le pasa a Tomás. Él es un judío piadoso, él cree en la resurrección, él no cree que Jesucristo no va a resucitar, sino que la duda que él tiene
ese escepticismo que él tiene en ese momento es producto de lo que había acontecido por esos días. Él se había llevado tremenda desilusión, una tremenda desilusión. ¿Por qué? Porque él no estaba dispuesto a pasar por otra. Tomás había creído con todo su corazón en el Señor, había creído en el Mesías prometido del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan allá en Isaías 35 y en Isaías 43? Voz que clama en el desierto, prepararle camino al Señor. Isaías 35, díganle a los de corazón apocado, a las rodillas endebles, no teman, el Señor está con ustedes. Por 3 años y medio, él siguió al Señor, sus enseñanzas, testigo de sus milagros. Entonces, aquí no estamos hablando de una duda razonable. No. Es una duda de la desilusión, pero de repente todo se cae, todo se viene abajo. El Señor es arrestado, el Señor es humillado y el Señor es condenado a morir no como cualquiera, sino como un criminal. Y entonces eso no encajaba en la idea que Tomás tiene acerca del Mesías. En la mente de un judío de ese siglo, de ese primer siglo, los Mesías no mueren. Los Mesías siempre ganan. No sé cuántos cuando estaban pequeños quisieron ser Superman. Bueno, yo pasé por esa etapa cuando era pequeñito. Quería ser Superman. Entonces, más o menos es la idea. Y es así como cuando crucifican al Señor, todas las esperanzas de Tomás se echan al piso. ¿Se acuerda de aquellos dos que iban camino a Emaús, donde empiezan a conversar con el Señor? Y entonces el uno, tú eres el único que no sabe. No, se murió la esperanza de Israel porque se acabó todo, pero ellos no se acordaban que el Señor les había dicho que iba a resucitar. Entonces, y es mucho suponer, y suponemos, por ejemplo, que muchos nos podemos identificar con este hombre, Tomás. No sé cuántas luchas ha tenido usted cuando vienen esos argumentos filosóficos, cuando vienen las dudas acerca de que usted oró, pidió, expectativas que no se cumplieron, y es que yo creí que la vida cristiana era diferente. Pensábamos que el Señor iba a actuar de manera diferente con una necesidad que nosotros la teníamos en su presencia. Estábamos luchando con el dolor, no pasó nada. El Señor no hizo el milagro, no hizo lo que nosotros le estábamos pidiendo. Y por lo general muchos terminamos heridos, decepcionados, dudando. Entonces, fíjense que es una duda no en la razón de que Dios no exista, sino la duda en que nosotros hicimos una petición y no se cumplió. Y no es porque no creamos que el Señor existe, creemos, pero viene la duda acerca de esto. Y yo no sé a cuánto les habrá pasado, pero esto fue lo que le pasó a Tomás. Él quería estar absolutamente seguro de que lo que le estaban diciendo sus compañeros no era un engaño. Él quería estar seguro de que no era una especie de alucinación colectiva. Sí, ¿se acuerdan? Allá en Primera de Juan, la epístola de Primera de Juan, que el apóstol Juan, este mismo que escribe este evangelio, tiene una pelea con los gnósticos, con los nicolaitas. Bueno, entonces los nicolaitas decían, no, es que sus apóstoles lo que vieron fue una visión ahí de un fantasma, ese no fue el Señor. Entonces la discusión, por eso dice el espíritu, o sea, la persona que no confiese que Cristo vino en carne, pues está perdido. Juan 20:25 dice, y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viene en su mano la señal de sus clavos, vio, y metiera mi dedo en lugar de los clavos, en el lugar de los clavos, ahí el huequito donde metieron los clavos, y mi mano en el costado donde le metieron la lanza, no voy a creer. Y Tomás no solo quiere una evidencia física, él pide una evidencia en sus propios términos, y eso nos puede pasar a todos. Él pone las condiciones
para si va a creer o no va a creer si él resucitó o no resucitó. Y lo que Tomás no sabía es que en ese momento el Señor estaba ahí con ellos. Perfectamente él sabía lo que su corazón iba a responder. El Señor también sabía lo que estaba pasando por su corazón y el Señor le iba a responder apropiadamente como él sabe hacerlo en su necesidad. Y esto pues debe alentarnos. ¿Por qué? Porque en medio de nuestras dudas, el Señor sí sabe cuáles son nuestras dudas. El Señor sí conoce nuestras heridas y sobre todo que el Señor sabe cómo tratar tus dudas, mis dudas, cómo tratar mis heridas, tus heridas. El Señor las conoce. Y tal vez hoy usted está pensando que su corazón está golpeado por alguna petición, algo que está pasando que no logra entender. Quizás ha pedido un montón de veces, como lo he hecho yo también. Por favor, Señor, ayúdeme a entenderte. No te entiendo. Quizá le hemos dicho al Señor, tú has puesto mi mundo patas arriba, de cabeza, enfermedades que no sanan, pérdidas dolorosas, fracasos, decepciones, oraciones que el Señor pareciera que no las va a contestar ni las contestó. Y no sé si ese sea su caso, pero el Señor no desprecia los que están heridos. Él sabe cómo venir en medio de su palabra, venir a nosotros con paciencia para sanar con mucha paciencia nuestra debilidad y volvernos hacia el mismo Dios como lo hizo con Tomás. Si tienes una duda en esta mañana, qué bueno que puedas entender que el Señor está aquí y que Él sabe cómo tratar tu problema. Quizás tengas un desencanto. No, estuve pidiendo, estaba sirviendo, estaba haciendo esto. Mira ahora cómo me tienen, me arrinconaron. Esto era lo que yo no quería. Le he pedido al Señor, no pasa nada. Le he pedido por ese marido, por esa mujer, no pasa nada. Y quizás estás desencantado, pero en esta mañana la palabra me alienta a creer que Él viene en medio del desaliento, nos ayuda y como alguien predicó una vez, Tomás había cerrado la puerta de la fe, pero no había tirado la llave. Todavía la tenía en el bolsillo. Tomás estaba en una crisis, pero no estaba perdido. El Señor nos sigue amando en esta mañana como amaba a Tomás y se encargará de lidiar con nuestra duda. Y la segunda enseñanza que me arroja este pasaje de la Biblia es que ese encuentro con el Señor, esa duda hacia el Señor se convirtió en adoración. Sí, después de 8 días se vuelve a aparecer. Entonces, el siguiente domingo, el Señor se le aparece en medio de todos ellos de nuevo, los vuelve a bendecir. Pero de inmediato el Señor se vuelve hacia Tomás. ¿Para qué? Para concederle la prueba empírica, física, la que estaba pidiendo. Tomás, por favor, venga, meta su dedo aquí primero. Mira mis manos, mira mi costado. Son los mismos hoy, aquí están. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor aquí para hacer nuestra reflexión teológica? El Señor no está demostrando solamente que resucitó. El Señor lo que está haciendo ahí con Tomás es que también le está mostrando que su amor sigue genuino. Son las marcas de su amor por Tomás, son las marcas del amor del Señor por mí. El Señor todavía carga aún en su cuerpo glorificado, el Señor todavía carga las marcas de la crucifixión, carga las marcas de nuestra redención. Cuando nosotros estemos en su gloria con Él, cuando lo vayamos a ver ahí por la eternidad, lo vamos a ver igual, con sus manos traspasadas, lo veremos con su costado traspasado. ¿Para qué? Para que no se nos olvide
que esas son las marcas de nuestra redención. Seguirán ahí por toda la eternidad, mi hermano querido. Entonces, ¿por qué? Porque así es la manera de nosotros podernos acordar. A veces lo que más nos hace recordar un evento son los eventos tristes o amargos que hemos pasado. Ay, cuando me pasó esto, cuando me pasó aquello. Entonces, yo quiero decirle a algún hermano, algún amigo en esta mañana, que esas marcas son las marcas del amor por usted, por tu redención, por mi redención. Y si estamos pasando por algún momento difícil, no se nos olvide. Ahí siguen para que no nos olvidemos. Entonces, esto bastó para que Tomás fuera transformado, su corazón fuera transformado de la duda a un corazón lleno de adoración. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y fíjese que está con signos de admiración. O sea, el grito. Tomás no se limitó a decir simplemente: ay, eres tú, Señor. Oiga, qué bendición. Ay, Señor, estás vivo. No. Cuando Tomás vio al Señor, la conclusión inmediata es que se encontraba delante del Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Tomás no solo reconoce que el Señor resucitó, sino que lo está reconociendo realmente como su Señor y su Dios. Entonces, al final de cuentas, este es el propósito del Evangelio de Juan. Juan empieza su Evangelio escribiendo en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Empieza con este tema de Dios, el poderoso Dios, el Logos, la palabra, y termina también el Evangelio diciendo que el Señor es Dios sobre todas las cosas. Y el versículo 14 de Juan 1 dice: y aquel verbo, o sea, la palabra, Dios mismo, fue hecho carne. Esa palabra carne significa humano, humanidad, 100% humano, 100% humano. Y aquel verbo, o sea, la palabra de Dios, fue hecha carne y tabernaculó. La Reina Valera dice habitó, algunas versiones dicen y tabernaculó entre nosotros. El templo, ¿se acuerdan? El tabernáculo. Sí, la promesa de Dios a través del Pentateuco a Moisés, que iba a levantar un profeta mayor y que iba a poner tabernáculo en medio de nosotros. Bueno, el tabernáculo del Antiguo Testamento le queda en pañales. Aquí está la misma presencia de Dios, que Dios, como dice 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nuestras manos la palabra de reconciliación, o sea, el Evangelio. Entonces, ya que el verbo fue hecho carne y tabernaculó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Juan empieza diciendo que Cristo es Dios y termina diciendo que Cristo es Dios. Y ahora, cuando termina su evangelio, vemos al escéptico Tomás postrado delante del Señor, rendido totalmente, diciéndole al Señor: tú eres el Señor, tú eres mi Dios, tú eres el creador y sustentador de todo el universo. Entonces la resurrección del Señor nos muestra que no solamente Él venció la muerte, sino que también Él es el Dios de toda gloria. El mismo que vio Isaías allá en capítulo 6, donde dice que la gloria de Dios llena toda la tierra. Allá en Isaías capítulo 6, Isaías ve que el dobladillo de las faldas del Señor llenan todo el templo. El dobladillo. Cuando coronaron a la reina Isabel en Inglaterra como reina, la cola del vestido medía 11 metros. Tuvo que ser llevada, porque pesa, era una tela especial.
tuvo que ser llevada por 6 mujeres cargando esa cola. Entonces, aquí Isaías dice que el dobladillo llenaba todo el templo, pero también dice Isaías que es la gloria del Señor que llena toda la tierra. Bueno, es el mismo, porque Juan en el capítulo 12 señala que el que está sentado allá en el trono y que su gloria llena toda la tierra y sus faldas, el templo, el dobladillo del templo, el dobladillo llena el templo, es el mismo que dice Juan 12, que es el Señor Jesús, que era el mismo que estaba allá en Isaías capítulo 6. Bueno, aquí lo reconocemos como nuestro Dios, 100% hombre. Y cuando hablamos de hombre, ojalá usted acuda a la antropología, porque es 100% hombre y también 100% Dios. En él habita, dice el apóstol Pablo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y entonces aquí se prueba el hecho de la resurrección. El Dios de gloria se encarnó para morir por los suyos, resucita al tercer día, poniéndole el sello como la prueba, el sello de la prueba de la redención que hoy tenemos. Fue consumada su redención, no se necesitan más sacrificios. El Señor Jesucristo borró de una vez y para siempre todos nuestros pecados en la cruz cuando nosotros venimos a Él en arrepentimiento y fe. No es como dice la religión tradicional, ya tú eres cristiano, no importa lo que creas, no importa qué religión tengas, todos los caminos conducen a Roma, no importa, eso, tu religión síguela practicando como sea, que la gracia te va a alcanzar. No, no es así, no es así. Tú y yo venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, creyendo de que en la resurrección fue consumada la obra de su redención y mis pecados serán perdonados. De resto no va a pasar nada. No va a pasar nada. Hay gente muy buena, yo distingo gente muy buena en esta vida. Regalan hasta plata. Sí, tienen ONG, regalan plata, pero sí, Cristo no tienen salvación. Entonces, nosotros mirando todo esto, todo lo que vemos aquí en este pasaje, ¿cómo se supone que debemos reaccionar? ¿Cómo? O sea, ¿cómo se supone que ante este hecho de la resurrección vamos a resolver? Bueno, pues le voy a decir de la siguiente manera. Cristo no es para recordarlo el día de Navidad, el 24, 25 de diciembre, no es para recordarlo en la Semana Santa, no. El Señor es Señor y Dios. Y ese Señor y Dios que dio su vida por mí en la cruz del Calvario debe ser adorado 24/7. Debe ser servido 24/7. Y debe ser amado 24/7. Él es el Señor. Que ojalá esa duda en esta mañana se convierta en adoración y podamos decir como Tomás, Señor mío y Dios mío. Entonces, ¿cómo se supone que nosotros los cristianos debemos reaccionar ante este hecho? Y la confesión de Tomás no fue solamente un reconocimiento de su deidad, no. Es el reconocimiento de su señorío. Nos encanta decir que el Señor es rey, profeta y sacerdote. Y nos aguantamos que sea sacerdote y está profeta. Pero que sea rey. No, yo sigo gobernándome yo mismo. Siendo rey, pues tengo que someterme a su señorío, a su reinado. Él es el dueño de este reino. Pero nos aguantamos que sea profeta. Ay, tan lindo que la palabra, el Señor enseña. Que sea sacerdote, ay, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero aceptar su señorío es lo que más nos cuesta. Por eso el Señor dice, si alguno quiere ser mi discípulo, y dice el Evangelio de Mateo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Porque cada día nosotros queremos bajarnos de la cruz. Cada día tenemos retos a querer ser independientes. No. Esto que le pasó a Tomás no es simplemente una reacción emocional como nos pasa a muchos.
No, no. Es un momento de total rendición. Señor mío y Dios mío. Sí, porque las emociones son muy lindas, sí. De hecho, Dios las creó. Pero las emociones nos juegan pasadas a veces. Sí. Usted no se da cuenta que a veces hay gente que pasa al altar y pasa al altar y pasa al altar y nunca se entregan al Señor porque es un estado emocional nomás. Aquí a veces no hay necesidad ni siquiera de pasar al altar. Simplemente la reacción a este hecho tan importante de su resurrección es para que lo proclamemos, Señor mío y Dios mío. Si el Señor Jesús es el Dios de gloria, el creador del universo, el sustentador de todas las galaxias, que se hizo hombre por amor de nosotros, que dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos perdonados ante el tribunal de Dios, la única respuesta coherente, óigamelo mi hermano, coherente, razonable, adecuada, ¿cuál será? Pues entregarnos por entero a nuestro Señor y nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero hoy tenemos dudas y nos siembran dudas. Hoy que está de moda la teología liberal, donde nos quieren llevar a que no creamos en el evangelio, que enseñan la Biblia de manera académica y el creyente se la cree, que los diezmos, que la iglesia, que el pastor, que cayó fulano de tal. Y mi hermano querido, aquí somos humanos y seguiremos cayendo, así de sencillo. ¿Acaso es posible solo darle un poquito de devoción al que me redimió de mis pecados? ¿Acaso siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores y que se entregó por mi salvación, yo solamente le voy a dar un poquito de mi devoción? Si es verdad que el Señor murió y resucitó hace 2000 años, y creo que es verdad, entonces ¿por qué no entregarle todo nuestro ser sin indiferencia? Y es absolutamente imposible ser neutral en este caso. Ser neutral ante nuestro gran Dios y Salvador. El que no es conmigo, contra mí es, dice la palabra. Y eso fue lo que Tomás entendió en esa noche. Y es exactamente lo que cada uno de nosotros tenemos que entender hoy. El Señor nos incluye a todos. Aquí no concluyó el texto bíblico. Aquí no concluye. ¿Y qué nos quiere llevar Juan? Pues bueno, Juan nos quiere llevar a algo grande también. Y la tercera enseñanza que nos da este pasaje es que el testimonio que tuvieron los apóstoles, la Biblia, es la que transforma y convierte al que no ha visto al Señor. El versículo 29 dice, Juan 20:29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuáles son los libertadores de nuestra patria? Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Camilo Torres, Antonio Nariño. ¿Por qué lo sabemos? Porque quedó un escrito. Quedó un escrito. Entonces, qué bueno que podamos entender que tenemos una palabra que fue escrita por unos discípulos. El mismo Juan dice, si todo se hubiera escrito no habían libros, no habían bibliotecas que acapararan todo. Y solo 3 años. Entonces, Juan, el evangelista, nos quiere llevar a algo más grande. ¿Por qué? Porque nosotros somos bienaventurados, felices por creer a la palabra. Bienaventurados que no vimos físicamente, pero hemos creído a la palabra. Tomás, lo que el Señor le quiere decir es que a Tomás que las pruebas no es simplemente la fe no es simplemente una certeza emocional, porque hoy la mayoría viven de emociones y de hecho confunden la fe. Algunos creen que la fe es una fuerza mental positiva. Hoy sí me paré con el pie derecho, hoy voy a mandar mi cadena de WhatsApp, recibe tu milagro. No, eso no es fe.
es una buena actitud, una fuerza mental positiva. Pero la verdadera fe es la que descansa en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la verdadera fe. Entonces, no, la fe no es simplemente algo emocional, como sucede. Vamos a declarar, vamos a decir, vamos a romper cadenas. Yo declaro. Tú puedes herniarte diciendo eso, pero ¿realmente estás creyendo en el autor que hace todas las cosas? Algunos creen, vea hermanito querido, la Biblia dice allá en Efesios capítulo 4, versículo 13, que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento de un varón perfecto. Y el versículo 14 dice, para que no andemos como niños inmaduros, como niños fluctuantes arrastrados por cualquier pensamiento. ¿Y qué quiere decir eso que lleguemos a la unidad de la fe? Bueno, sencillamente a que primero la fe es en Cristo el Señor, porque eso es lo que viene hablando Efesios, en Cristo, el de la obra redentora, el Dios todopoderoso. Mi fe descansa ahí. Segundo, se trata de todas las doctrinas bíblicas. ¿Qué quiere decir eso? Que mi fe no descansa en un vacío doctrinal. Entonces, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, que mi fe descansa en la palabra de Dios. No es algo emocional, esto es objetivo. Está basado en hechos concretos, en realidades históricas, no en sentimientos subjetivos del corazón. Para que no te equivoques con la fe. Y eso es lo que nos quiere dar a entender el Señor en esta última frasecita. Por favor, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero no simplemente es una fe de segunda clase. No, porque de pronto algunos piensan que la fe descansa simplemente en una certeza emocional. Vamos a decir, vamos a invocar, vamos a esto. Sí, hermano, está bien, eso no es ni pecado, pero eso no es la fe. La fe es que aún en medio de las pruebas, de las luchas, yo acuda a la palabra y que haya un sustento doctrinal donde estoy poniendo mi confianza. Eso es lo que dice en Hebreos 11. Todos los antiguos pusieron su confianza en el que los iba a redimir. ¿Quién los iba a redimir? El Mesías. Entonces, ellos murieron con esa esperanza. Ellos no fueron salvos de inmediatamente. No fueron salvos ni por la ley, porque ¿quién cumplía la ley? Ellos fueron salvos porque pusieron su esperanza en el Mesías. Cuando el Mesías murió en la cruz del Calvario, su salvación fue cumplida, no antes. Y por eso es que el autor de Hebreos en el capítulo 12 da la conclusión del capítulo 11. Entonces corramos en tan grande nube de testigos. ¿Quiénes? Los del capítulo 11. Corramos con paciencia, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puedes sentirte muy alegre en esta mañana que tú tienes un sustento doctrinal donde descansa tu fe. No es en alguien que te haga repetir un mantras o alguien, vamos a decir que hay poder en el nombre de Jesús 5 veces. Eso no es pecado, no es malo, pero que eso es algo emocional. Yo lo puedo hacer, no hay problema, no es pecaminoso, no es malo. No, pero ahí no descansa, porque el día que necesites tomar una decisión, tú puedes repetir 5 veces o 10 o 20 y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tú necesitas creer en el Cristo histórico, el Cristo que se metió en la historia, el Cristo que vivió, murió y resucitó. El Cristo que estos apóstoles vieron y que nos dejaron esta fe, esta certeza de que Él resucitó. Tú le puedes tapar la boca a 3 personas. Sí. Que eso es lo que hicieron los fariseos. Vamos a comprarlos para que no digan que resucitó. Pero ¿cómo le tapas la boca a 500 personas? ¿Cómo le tapas la boca a 500? De hecho, Joseph McDowell, un escritor muy famoso, yo creo que usted ha escuchado, tiene unos libros muy buenos.
una evidencia que merece un veredicto, más que un carpintero, que como el resumen de ese libro. Entonces él habla del hecho de la resurrección. Su tesis doctoral en la universidad era hacerle creer al mundo que el hecho de la resurrección era algo mitológico, que no era verdad. Por eso una evidencia que merece un veredicto. Era algo mitológico, no era verdad, pero se encontró que hay 500 testigos. ¿Cómo le tapa la boca a 500? Dímelo. Entonces, nuestra fe descansa en ese hecho doctrinal. Y entonces, la fe no es, de pronto esta fe que le estoy mencionando no es el tipo de fe que muchos creen en este momento. Por eso muchas emociones, un día están aquí, otro día no están. Y créamelo, vienen dudas, hermano, y todos pasamos por ahí, vienen problemas y todos pecamos, y por nuestras dudas, por nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza, muchos tenemos problemas. Y yo no me escapo. Yo puedo ser pastor, pero tengo mis problemas también. Pero le doy gracias a Dios y le pido a Dios que mi fe no vaya a menguar. Y cada día busco la palabra para que mi fe no esté sustentada en un vacío doctrinal, sino en la escritura, en estos hechos importantísimos. Por eso la palabra es importantísima, mi hermano querido. Entonces, ¿qué es lo que realmente le está diciendo el Señor a Tomás? Que después de este encuentro, muchos van a creer en el Señor a través del testimonio de ellos que sí lo vieron y que ha quedado en las Sagradas Escrituras. Así como se le apareció el Señor a Pablo, como un abortivo. ¿Qué quiere decir? De inmediato, así, como un nacimiento inmediato. 40 días duró el Señor aquí después de que resucitó, de que ascendió a los cielos. Y a partir de ese momento, millones y millones creerán sin haberle visto. ¿Se acuerda que el Señor le hizo una promesa a Pedro? Le dijo: ustedes harán mayores cosas que las que yo he hecho. Y no se refieren a los milagros, ¿no? Porque algunos toman eso para hacer milagros. Tú puedes, saca eso que hay dentro de ti. No sé. No. Acuerda que el Señor, predicando su palabra, solamente pues los 500 más los 120, o más bien los 500, pongamos 500, cerremos ahí. Estuvieron ahí como pendientes, testigos de la resurrección, todo eso, 120 en el aposento alto. Pero Pedro, cuando predicó por primera vez, fueron 3,000 los que se convirtieron. Entonces, mayores cosas, a eso es que se refiere, no al hecho de andar a hacer milagros. Bueno, a veces Dios da milagros, a veces Dios entrega el producto terminado, otras veces no. Pero es el hecho de que Dios, aquí con este testimonio de la palabra, es para que tú y yo prediquemos. 40 días ahí enseñándoles a sus discípulos, y a través de ese testimonio escrito o visto iban a creer muchos. Aquí estamos nosotros, seguimos predicando y mostrando las marcas de la crucifixión del Señor, y hoy vamos aquí de gloria en gloria. ¿Cómo llegaría a creer esa gente? Por medio de la palabra de Dios. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor, incluso Lucas en el libro de los Hechos, dice que el Señor, después de haber padecido, se presentó vivo delante de los discípulos con muchas pruebas indubitables. Y Pablo en 1 Corintios 15 nos dice: 500 hermanos lo vieron vivo. Vayan, pregúnteles. Y Tomás, y todo termina, diciendo a Pablo: ahí al último se me apareció a mí como un abortivo. Entonces, ¿cómo explicamos esa conversión de Saulo de Tarso, el odioso Saulo de Tarso, el psicópata, el criminal, el homicida, el genocida Pablo, que terminó todas esas energías y fuerzas que usó para acabar la iglesia, ahora las usa para edificar la iglesia de Cristo? Entonces, esa fe la produce la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, pero también producto que ejerce el mismo poder del Espíritu Santo en nosotros, no para tener una convicción intelectual, porque
Es bonito tener conocimiento, sino es una fe que nos conduce inevitablemente a la misma confesión que Tomás tuvo en esa época, donde él dice, Señor mío y Dios mío, y donde lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Dios. Yo le pregunto en esta mañana, ¿qué hacer ante estas cosas? ¿Qué hacer? Bueno, caer de rodillas, como lo hizo Tomás, y decir, Señor mío y Dios mío, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, aquí está mi hoja de vida en blanco firmada. Ponga usted las condiciones. El Señor, ante estos hechos, lo que espera el Señor es que Él sea adorado 24/7, sea reconocido 24/7, sea proclamado 24/7. Fanatismo, llámenlo como quiera, pero la idea es que Él es nuestro Dios y gran Salvador, nuestro amado Señor Jesús, el autor de esta salvación tan grande que hoy tenemos en nuestras manos, y que por eso es que nosotros lo adoramos, para que lo admiremos, no de lejos, no, sino para que vayamos de asombro en asombro, adorarlo, rendirnos gozosa y deleitosamente en esta mañana. Que Dios les bendiga, mis hermanos, la paz de Cristo para todos.